En esta geografía inmensa del fin del mundo, el mito y la leyenda cumplieron su papel ancestral en la memoria de los pueblos que aquí habitaron. Y no hablo solo de los pueblos indígenas, sino también en la memoria de los pueblos que llegaron después de ellos, españoles y chilotes por igual. Porque el mito es un relato que intenta explicar un misterio de realidad asociado generalmente a las creencias y ritos. La leyenda es menos ambiciosa, resalta algunas características o atributos de un pueblo, ciudad o región a partir de personajes y hechos reales. Pero, aunque los personajes de las leyendas sean reales, nadie puede probar que lo narrado en ellas realmente lo sean. La verdad es que el sonido de la lluvia y la soledad de este galpón de Esquila, una vez finalizada esta faena tan clásica de toda la Patagonia, nos inspira justamente a recordar cómo las leyendas y los mitos están recorriendo todos los lugares de esta zona tan maravillosa. Los 4 puntos cardinales de la zona es riquísimo en leyendas. Los campesinos justamente traen sus leyendas con ese folclore de trasplante desde el archipiélago de Chiloé especialmente y los aplican acá en la región. Y es así como en los libros que yo he publicado he podido plasmar muchas de esas leyendas que ellos cuentan después de terminada la faena, cuando se reúnen en sus dormitorios, o cuentan también en los lugares donde almuerzan y comparten. Y esas leyendas justamente son parte del patrimonio intangible de lo que es la cultura de esta zona patagónica. Eso es una expresión de cultura. ¿De quién la heredamos? Es el fruto de la presencia de los que llegaron de todas partes. Los indios primero, los de Europa después, los de Chiloé más tarde, todos mezclados entre ellos al final. Y somos así. Ahora, ¿cómo se expresa son en nuestras canciones? De alguna forma. Mucho se ha perdido, mucho en nuestros cuentos. Habría que leer a Coloana con doble, mirando, ¿no es cierto?, entre líneas. Otros viejos escritores como Manuel Andrade y Leiva, Mandradel, qué sé yo. Hay esta gente que escribió en Natales, mira, a propósito, Pérez Fanjul, toda esta gente estuvo en contacto con la gente de campo. La gente de campo conoció a la indígena, convivió con ellos. ¿Qué recibió de ellos? No lo sabemos, pero hay algo.
de verdad que hay. Tal vez nuestras leyendas no son ni tan ricas ni tan variadas frente a la mitología de Chiloé, por ejemplo, que es impresionante. ¿Qué tenemos nosotros? Poco. Nada, muy poco. La leyenda del Calafate, ¿qué otra cosa podemos hablar, no es cierto? Del avestruz macho que cría los huevos, qué sé yo. No sé, habría que ver, es un problema. Pero ¿qué hay? Hay. Ya sabemos de que el mito especialmente viene de los pueblos originarios, porque el mito, contrariamente a la leyenda, está basado en seres mitológicos, en seres que no existen a veces y que se los imaginan. La leyenda, en cambio, está caracterizada porque son personajes reales que han tenido alguna historia y que esa historia, cuando va de boca en boca, se transforma. Y es así como, por ejemplo, en Tierra del Fuego, tenemos la Llorona de Timauquel, tenemos el Gaucho Hilacha, tenemos en la zona Última Esperanza, ¿cuánto se llama? La Mujer de Nieve, el Leonero, gente que se dedica justamente a la Casa del León y que tiene sus leyendas sobre esa faena a la cual ellos se dedican. Y también, por supuesto, en Punta Arenas, en el sector, especialmente el sector rural de los alrededores de Punta Arenas, tiene muchas leyendas, que podemos ir tan solo al sector del río Las Minas para saber de que ahí existían muchas cosas sobrenaturales que se explicaban los mineros, que se explicaban los del ferrocarril de la mina Loreto, etc. Entonces, es riquísima la región en este tipo de narrativa. Porque el mito es un relato que intenta explicar un misterio de la realidad, asociado generalmente a las creencias y los ritos. La leyenda es aún menos ambiciosa, resalta algunas características o atributos de un pueblo, ciudad o región, a partir de personajes y hechos reales. Pero aunque los personajes de la leyenda sean reales, nadie puede probar que lo narrado en ellas realmente lo sea. Estamos en el faro de Punta Dúngenes, el cual brinda protección y seguridad a los navegantes que ingresan a la boca oriental del estrecho Magallanes. La leyenda dice que hace siglos 2 navíos españoles naufragaron aquí. Los sobrevivientes se internaron en la Patagonia en busca de refugio, donde, según el relato, fundarían junto a los indígenas una ciudad mítica llamada la Ciudad de los Césares, rica en oro y plata. Por siglos, esta ciudad ha sido intensamente buscada, sin resultados.
Pero el mito subsiste, porque en la soledad inmensa de la Patagonia, la mente humana la repleta con sus historias y anhelos. La ceremonia del Jaén, como la ceremonia del Cloquetén, como la ceremonia de los Tehuelches, no son mitos. La verdad es que a veces sí se basan en mitos algunas de las particularidades de la ceremonia misma, pero la ceremonia en sí era una especie de escuela donde se enseñaba justamente a los niños que ya ingresaban a la pubertad para que supieran los secretos de la vida. Entonces, pero dentro de eso, entonces, había estos seres sobrenaturales que aparecían en estos ceremonias, y ellos sí que eran seres mitológicos, porque mediante esos seres las mujeres en la época del matriarcado dominaron a los hombres. Entonces de ahí, por ejemplo, se origina el mito del sol y la luna. El mito del sol y la luna. ¿Por qué el sol y la luna están en el firmamento? Porque las mujeres, cuando gobernaban ella y mandaban a los hombres, poseían un secreto que se lo comunicaban a todas las niñas que cumplían los 12 años. Entonces, ahí le decían: el secreto nuestro para dominar a los hombres es que nosotros nos disfrazamos de seres sobrenaturales y le decimos a los hombres que ellos son seres que nos ayudan a dominarlo y que ellos solamente nos favorecen a nosotros. Pero un varón intruso fue a visitar la ceremonia y de alguna manera se enteró de este engaño. Y ahí entonces fue cuando determinan matar a todas las mujeres mayores de 12 años que poseían el secreto, dejando a las niñas que aún no lo sabían, para perpetuar la especie, por supuesto. Y la jefa de las mujeres, que era la luna, y el jefe de los varones, que era el sol, proceden entonces a luchar, y luego, huyendo, la mujer luna salta al firmamento y el sol salta también, y por eso que siempre como que andan persiguiéndose uno al otro. Dejaba de ser niño y a los 14 se fue, arrancando por el bosque para no ver a Chaltén, arrancando por el bosque para no ver a Chaltén. Espíritus en la choza esperan a Cloquetén, el Jaén que ya comienza, pronto le hará renacer. El Jaén que ya comienza, pronto le hará renacer.
tradición, en que los hombres convierten al niño es la tradición. 7 los sortes que asustan, pero no habrá de temer, porque ella tiene la fuerza para cazar y vencer, porque ella tiene la fuerza para cazar y vencer. En el corazón del Paine nace el llamado río Ascencio. Su nombre recoge al bandido Ascencio Brunel, el bandolero más famoso de la Patagonia. Tras muchas andanzas se estableció una guarida en la precordillera de Última Esperanza, desde donde salía a cazar caballos salvajes a punta de lazo y rifle. Los tehuelches, finalmente, le dieron muerte para terminar con sus fechorías, pero cuando supieron que había aparecido en otro lugar, pensaron que era un brujo. Posteriormente, investigaciones demostraron que se trataba de 2 o 3 hermanos muy parecidos, pero la leyenda y el nombre del río se habían ya establecido. Cuando nosotros establecemos y conocemos una leyenda regional, está ubicada justamente en el paisaje, que es diferente al resto del país, en la vida de la gente, que es diferente al resto del país, porque en ninguna otra parte de nuestro querido Chile un campesino recorre tantos kilómetros en una pampa como es la pampa magallánica. Entonces, en la medida que él avanza en su caballo, recorriendo los campos, arreglando alambrado o bien viendo el ganado, él va conociendo estas narrativas que son tan especiales. Bueno, y también única leyenda, como el caso de que no se repite tampoco en ningún otro lugar de Chile, el tesoro de Cambiaso, mediante el cual hay mucha gente que ha revuelto la tierra de medio Punta Arenas prácticamente en busca de este tesoro, que según dicen Cambiaso lo habría enterrado en algún sector de la capital regional. La leyenda del Calafate, la verdad es que se basa justamente es como los Montescos y los Capuletos, es como una historia de Romeo y Julieta llevada a la realidad magallánica. Siempre hay, en las distintas leyendas de América, hay este tipo de creencias de que se enamoran jóvenes que son de tribus diferentes, y tienen la prohibición, igual que los Montescos y los Capuletos, de que ellos se unan. Entonces sucedió eso con Calafate, esta niña que se enamoró de un Selknam, y por supuesto el jefe de los tehuelches no le permitió a la niña que
pues, por supuesto, continuara con este amor. Un amor sufrido, porque la verdad es que los dos estaban muy enamorados, y cuando de alguna manera fragúan la huida para vivir solos, ya huir de estas prohibiciones, llega a oídos del padre de la niña, que le pide a una hechicera que le haga un maleficio. Y la hechicera la convierte entonces en este arbusto, que los ojos negros de Calafate son el fruto. Y dice que el Senlan murió de pena. Y de ahí entonces viene la frase: el que come Calafate ha de volver. ¿Por qué? Porque los tehuelches volvían a la región en la época en que el Calafate estaba maduro, la época de verano. En el invierno se replegaban más hacia el norte, en busca de lugares más cálidos, y regresaban en la época del Calafate. Comían Calafate, se iban, pero regresaban. De ahí entonces esa frase tan famosa para nosotros los magallánicos: el que come Calafate ha de volver. Muchísimos años antes de que el blanco pusiera pie en estas extrañas tierras australes, rompiendo la quietud de la estepa con el ruido de sus aceros y corazas, indios, olas y tehuelches llevaban ya en su corazón una pequeña semilla de odio. Pero el odio de las tribus se volvió poesía en el corazón de Calafate, hermosa hija del gran jefe tehuelche y un joven y apuesto ona. Y así la leyenda nació. Y así el romance nació, bajo un sol sin calor, y el cielo sonrió, la luna conspiró para que sombras cobijaran ese amor. Pero ellos no olvidaban la ley de la sangre. Entre dos razas distintas no puede existir amor. Mas esto no importó, más fuerte fue el amor. Huyeron presurosos a Onaizir. Cuando el gran jefe tehuelche supo de los amantes, mandó a su chamán detener a su hija, convirtiéndola en un precioso e intocable arbusto. Tan solo sus dulces ojos debían permanecer. Dos flores de oro brotaron cada alegre primavera, y en fruto agridulce trocó su corazón, dejándole al viajero esta ilusión. Si tú comes de ese fruto, caerás en el embrujo de sentir la gran nostalgia de volver. Debes volver. Para papá, para papá, para papá, 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 papá. Un mito es y será siempre un tesoro poético que embellece la historia de cualquier país o región. Kenos era un Owen que fue enviado por Timacuel a organizar la tierra de los Selknam y se estableció al sur de Caruquinca. Entonces Kenos creó al sol, ordenándole que brillara más fuerte a mediodía y que se retirara por la tarde para dar paso a la blanca luz de Cree. El cielo estaba muy cerca de la tierra, por lo que empujó la cúpula y la dejó allí. Del suelo tomó unos argüentos y de ellos nacieron los Selknam. Pasado un largo tiempo, Kenos envejeció. Junto a los 3 antepasados que lo acompañaban siempre, trataron de conciliar un sueño de metamorfosis. Pero como no podían, emprendieron una caminata hacia el norte. Agotados, llegaron y pidieron a otros antepasados que los envolvieran en sus capas y los depositaran en la tierra. Así, quedaron totalmente inertes, viviendo un largo sueño-muerte. Pero la muerte no era eterna. Después de yacer un largo tiempo,
todos vieron que Kenos y los demás comenzaban a moverse y comprendieron que eran jóvenes otra vez. De modo que todos los Selman decidieron hacer lo mismo que Kenos. Pero con el tiempo, la vejez se adueñaba de los cuerpos y de los corazones, y a veces sucedía que alguien ya no se levantara más. Sin embargo, no desaparecía, sino que se transformaba en un pájaro, en un cerro o en una cascada. Cuando a Kenos le llegó la hora por fin de volver a su casa celeste, los que tuvieron el privilegio de acompañarlo se convirtieron en las estrellas y planetas que pueblan el luminoso cielo de la Tierra del Fuego. Existe este folclore de trasplante que es traído desde otras latitudes a nuestra región y se aplica acá. Entonces, la gente, especialmente los que provienen del archipiélago de Chiloé, creen a pie juntillas en esas leyendas que se traen, esos mitos que se traen desde Chiloé, y ellos han visto en distintos lugares de la región, en los canales, al caleuche. En las poblaciones se habla de las mujeres y los varones que se convierten en animales en las noches, los males de ojo, etc. Todo eso entonces ha influido en los magallánicos para que realmente crean a pie juntillas de lo que significa esto de las leyendas que son para ellos verdaderas. En el campo magallánico, yo creo que hay una disputa entre estancieros, entre gente que está en los puestos, cuando dicen, en mi puesto en el cual yo vivo, penan más que en el otro puesto que está más hacia otro lugar. Es mucho más misterioso el lugar donde yo vivo y yo soy valiente para soportar todo lo que sucede en este lugar donde yo resido. De tal manera que eso ha influido, como digo, en el ánimo de la gente y en las creencias populares que son de dominio público y que, bueno, son parte de nuestra cultura popular. En estas historias están contenidos algunos de los mitos, de las leyendas más importantes que hemos conocido. Entre ellos podemos contar la hija de la nieve, la leyenda del petróleo, el puerto de las flores, la leyenda del río de la mano, entre muchos otros. Eso sí, la mayor desgracia que puede ocurrir a la historia de un pueblo es que algún día lleguen a descifrarse sus enigmas y que sus leyendas se conviertan en historia.